Buenos días, estamos dando inicio entonces a la clase de procesamiento de minerales e hidrometalurgia. Y la clase anterior estuvimos mirando entonces el proceso de flotación. Y dijimos que existía entonces un proceso para concentrar minerales de cobre especialmente, que se llama flotación, que lo que pretende entonces es que el cobre, solamente el cobre, flote, es decir, se vaya a la superficie. Todos los demás minerales queden depresados, queden, ¿no es cierto?, en el estanque, en el reactor, en el equipo, en la solución que finalmente se va a llamar relave. Y el cobre flote a la superficie y en la superficie yo pueda retirarlo. Todo ese proceso que lo detallamos en la clase anterior, eh, se lleva a cabo en lo que se llama las celdas de flotación. Y hoy día lo que tenemos que hacer entonces es determinar o calcular cuántas celdas, cuántas celdas de flotación, cuántos equipos de flotación necesito tener o adquirir para flotar una cierta cantidad de cobre. ¿Ok? Y eso es lo que hoy día tenemos que hacer, por eso es que aquí ustedes están viendo entonces el problema que se llama cálculo del número de celdas de flotación. Ya, vamos a ir explicando entonces en detalle cada uno de estos pasos, pero lo primero es lo siguiente. Se requieren estos datos que están acá. Si falta alguno de estos datos, no van a poder determinar el número de celdas. Entonces, hay que tener estos datos, ya sea de los textos, de los libros, bibliografía, o a través de algún laboratorio que le entregue a ustedes estos datos que están aquí. ¿Ya? Veamos entonces. Se desea construir una planta concentradora para tratar 500 toneladas métricas diarias. TMD son toneladas métricas diarias. Aquí yo se lo anoté entonces para que ustedes tengan claro después que son toneladas métricas diarias. Entonces son 500 toneladas métricas diarias que es necesario tratar en esta planta concentradora de cobre y que tiene una ley de mineral de un 2%. Hay otros datos que son necesarios, como yo les comentaba, que es cuál es la densidad de la pulpa para flotación, ¿ya? Generalmente se mueve en torno a los 1300 gramos por litro. De hecho, aquí yo voy a trabajar con 1300 gramos por litro, ¿ya? Pero está en ese valor, ya cercano a ese valor. El peso específico, que es una densidad, el peso específico es una densidad, ¿ya? Densidad específica, que es adimensional. En este caso, el peso específico del sulfuro de cobre, porque en este caso el material que trae solamente trae sulfuro de cobre y óxido de silicio. ¿Ok? En este caso, estos dos elementos trae ese mineral que hay que procesar. Ustedes en su proyecto, no se preocupen, pueden trabajar con estos mismos materiales, ¿ya? Para determinar el número de celdas, pueden trabajar con estos mismos materiales, sulfuro de cobre y óxido de silicio, que es lo que comúnmente trae esta pulpa que viene de la molienda. Entonces, el peso específico del sulfuro de cobre es en promedio 4,2 adimensional, ¿ok? Y el peso específico del óxido de silicio en promedio es de 2,7 adimensional también. En este caso, el tiempo de flotación se va establecido en 12 minutos. Lo más común es que sean 20 minutos. Lo más común es que sean 20 minutos. En su proyecto, ustedes pueden trabajar con 20 minutos, ¿ok? Yo aquí voy a trabajar con 12 minutos. Pero basta después con reemplazar donde dice 12 minutos, reemplazar por 20 minutos y van a encontrar el número de celdas. Lo vamos a ver más adelante. Pero aquí, en este problema en particular, vamos a trabajar con 12 minutos. La capacidad de la celda, yo aquí estoy trabajando con una capacidad estándar. Ustedes si quieren en su proyecto trabajen con la misma, no hay problema, 100 FT cúbicos. Entonces cada celda yo la voy a considerar de 100 FT cúbicos. Estos datos también son bastante comunes. En promedio, la ley de concentrado de cobre, es de un 44%. ¿Ya? Si ustedes encuentran que su concentrado de cobre, encuentran algún dato que su concentrado de cobre es de un 30%, trabajen con ese 30%. Yo aquí voy a trabajar con un dato que yo tengo, que es el 44%, ¿ya? De cobre en el concentrado. Y la concentración o la ley de cobre total, ¿sí? En el relave, ahora en el relave, de un 0,3%.
Acuérdense que en la flotación sale el concentrado por una parte y sale el relave por otro. Entonces, el concentrado es el que lleva la mayor cantidad de cobre, en este caso un 44%. Y el relave es lo que nos sirve, hay que desecharlo, pero igual lleva algo de cobre, porque no es 100% eficiente el sistema de flotación. Entonces, algo de cobre se pierde. ¿Cuánto es lo que se pierde en el relave? ¿Cuánto es lo que lleva de ley de cobre ese relave? 0,3%. ¿Ok? Entonces se pide calcular el número de celdas y los balances de materia. Bueno, los balances los vamos a ir haciendo. Y al final vamos a determinar entonces el número de celdas de flotación que necesito. Es decir, cuántos equipos de flotación necesito para procesar esta cantidad de cobre que son 500 toneladas métricas diarias en esta planta concentradora. ¿Ya? Solución. Yo les voy mostrando aquí los pasos, como siempre lo hacemos, les voy mostrando los pasos, les voy mostrando algunas ecuaciones con las cuales se van resolviendo estos temas. Entonces todo esto es parte de la metodología que yo voy enseñando a ustedes para poder determinar el número de celdas. No es fácil, les digo de inmediato, el tema de la flotación parece simple, ¿sí? Yo lo describí, ¿no es cierto?, el proceso anterior o en la clase anterior, pero cuando uno se mete a hacer cálculos aquí, son un poquito complejos. Vamos a tratar de simplificar al máximo para que todos puedan comprender el paso a paso de cómo obtener el número de celdas que yo necesito en esta planta concentradora. Algunas cuestiones previas que yo tengo que calcular. Yo traté de escribir aquí lo más explícito posible, lo más sencillo posible, aterrizar esto para que todos comprendamos cómo se resuelve. Cálculos previos. Lo primero que uno tiene que hacer, porque lo vamos a ocupar en un ratito más, ¿ya? Especialmente para calcular las toneladas métricas de concentrado, es esto que se llama el radio de concentración, LR. Y el radio de concentración es una ecuación, yo se las coloqué aquí, bien descrita, donde en el numerador ustedes tienen que anotar la resta de dos cositas. ¿Qué cosas? Por una parte, tienen que conocer cuánto es el concentrado de cobre total en el proceso de flotación, ¿sí? O el producto, pero como concentrado de cobre, arriba en el numerador, menos el porcentaje, o más que porcentaje, el contenido o concentración de cobre en el relave. ¿Ya? Entonces tenemos la cantidad de cobre en porcentaje, ¿no es cierto?, en la flotación, en concentrado, y por otro lado tenemos lo mismo pero en el relave. ¿Ya? Cuánto cobre sale en el concentrado y cuánto cobre sale en el relave. Esos dos datos yo los tengo que tener sí o sí, los coloco aquí arribita en el numerador de la ecuación. Y en el denominador, ¿qué es lo que va? También va una resta, ¿sí? Va una sustracción, donde tengo que conocer la ley de cobre total, ¿ya? La que viene en las toneladas métricas, y conocer también el cobre en el relave, que es el mismo que está acá arriba. ¿Ok? Si yo tengo estas cifras, entonces reemplazo para obtener el radio o ratio de concentración. R. Entonces veamos, el concentrado de cobre en la flotación es de un 44%, que aquí se anota como fracción, ¿ya? Se anota 0,44. Es un 44%, pero se anota como 0,44. Eso es un dato, ¿de dónde sale? Vámonos para atrás. Aquí está. El concentrado de cobre, ¿no es cierto?, tiene un porcentaje de un 44%. Eso es lo que va aquí. ¿Ven? Pero como fracción, 0,44. Después, el concentrado de cobre en el relave también es un dato. Aquí está, que corresponde a la ley de cobre en el relave. 0,3%. ¿Ya? Pero acá va como fracción. Sería 0,3% dividido por 100, sería 0,003. Después aquí abajito, ¿de dónde sale este 0,2%? En la ley de cobre total. ¿De dónde viene esa ley de cobre total? Acá. Acá viene, ¿sí? Del mineral. ¿Qué cobre, qué concentración o ley de cobre trae ese mineral cuando voy a procesarlo? Un 2%. Ese dato es el que va aquí abajito, pero obviamente como fracción. Un 2% dividido por 100, ¿no es cierto? Sería 0,02 como fracción. ¿Y de dónde sale este 0,03? El mismo que este que está acá arriba, que es entonces la concentración de cobre en el relave, que es un dato. Aquí está. ¿Ven? 0,3% dividido por 100,
para colocarlo en fracción acá, 0,003. ¿Ok? Aquí tendríamos entonces el radio o ratio de concentración. Esto nos va a servir para calcular las toneladas métricas de concentrado, que es el paso B. Entonces, esto da un número que es adimensional, no tiene unidades, 25,705. ¿Ok? Es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero, calcular el R. Si no calculamos este R, no podemos seguir avanzando. ¿Ya? Entonces, sí o sí tenemos que calcularlo. 25,705 sin dimensión, es adimensional. Ya. La parte B ahora, ustedes, después que tengan el R, avancen calculando las toneladas métricas de concentrado. ¿Cuántas toneladas métricas de concentrado se generan en este proceso de flotación? Porque entran 500, pero ¿cuánto de concentrado yo saco? ¿Cuánto saco? Eso es lo que tengo que calcular. ¿Cuánto yo saco después del proceso de flotación? Acuérdense que entra toneladas métricas al proceso y sale concentrado y sale relave. ¿Cuánto concentrado saco diariamente? Eso es lo que vamos a calcular aquí, las toneladas métricas de concentrado. ¿Y cómo se calcula eso? Fácil. Ustedes tienen que tener las toneladas métricas totales y las dividen por su radio de concentración. ¿Sí? Y las toneladas métricas totales a procesar está dado en el problema porque son 500 toneladas métricas diarias las que se van a procesar. Si alguien no me cree, vamos a mirar para atrás el encabezado que dice que se va a procesar en esta planta concentradora 500 toneladas métricas diarias. Ese valor, 500, entonces lo reemplazamos aquí. ¿Ok? Y dice divídalo por el radio de concentración, el que acabamos de calcular. ¿Ok? Que no tiene dimensiones. No tiene dimensiones, es adimensional. Lo colocamos aquí y arriba entonces 500 toneladas métricas dividido de 25,705 sin dimensión nos va a dar una cantidad de concentrado que en la producción de la planta en concentrado 19,451 toneladas métricas diarias. Es decir, entran 500 toneladas métricas totales a la flotación. ¿Y cuánto cobre yo saco de ese proceso de flotación? 19,451 toneladas métricas al día. Eso es lo que saco. Por lo tanto, la diferencia es lo que se pierde como relave. Se pierde como relave. Y ese es el siguiente cálculo que ustedes tienen que hacer, ¿no es cierto? Aquí yo le puse C. ¿Cuánto es el relave producido entonces? Fácil. A los 500 que entran, le resto el concentrado de cobre que yo rescaté en la espuma, ¿no es cierto? Y lo que sobra es relave, es decir, 480,549 toneladas métricas diarias. ¿Ya? Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Si han llegado hasta aquí sin ningún problema, perfecto, súper bien, entonces sigamos avanzando. Necesitan todos estos datos para seguir avanzando. Entonces, después de eso, ustedes van a hacer lo siguiente. Acuérdense que esto yo les estoy explicando el paso a paso de cómo se debe hacer. Aquí empezamos ya con la cuestión un poquito más compleja. Después de esto, tienen que calcular la densidad específica, o en minería se llama gravedad específica, ¿ya? De los distintos componentes en la alimentación, en el concentrado y en el relave. Determinación de la gravedad específica que vamos a llamar GE, gravedad específica. La vamos a llamar como G grande, E chica, ¿ya? GE. Entonces, van a notar ustedes letra A en la alimentación, ¿ya? En la alimentación, porque hay que calcular la gravedad específica de la pulpa, digamos, en la alimentación, en el relave y en el concentrado. Son 3 gravedades específicas que tenemos que calcular, ¿ya? Y en la alimentación dijimos que solamente venía óxido de silicio y sulfuro de cobre. Estos dos componentes vienen, ¿ya? Y en la alimentación, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos que ver cuánto relave se ha generado. Nosotros lo calculamos aquí, 480,549. Y lo que hacemos es lo siguiente. Esa cantidad de relave que nosotros calculamos aquí arriba, tenemos que dividirla por el total
de material que entra a mi planta, que son 500 toneladas métricas diarias. ¿Ya? Entonces, repito, en el caso del material que no es cobre, es decir, óxido de silicio, tomamos la cantidad de relave y lo dividimos por el total de material que entra y lo multiplicamos por 100. Eso es un porcentaje, ¿no es cierto? Porcentaje de óxido de silicio del total, ¿ya? Un porcentaje. Y este porcentaje, entonces, lo multiplicamos por la densidad específica del óxido de silicio. ¿De dónde viene el 2,7? Que es la densidad del óxido de silicio. Está dado en el problema aquí, acá. ¿Ven? Densidad específica del óxido de silicio o peso específico es de 2,7. De 2,7, adimensional. Entonces, repitiendo, tenemos que multiplicar este porcentaje, ¿no es cierto? ¿Que de dónde sale este porcentaje? Sale de la cantidad de relave producido, que lo calculamos antes aquí arribita, ¿sí? Lo reemplazamos aquí, y lo dividimos por las toneladas métricas diarias, totales que entran a la planta, que son 500 toneladas métricas diarias. Estos dos los dividimos, lo multiplicamos por 100 para llevarlo porcentaje, y esto representa un 96,1%. Y esto lo multiplicamos por la densidad del óxido de silicio, para tener un ponderado, eso es lo que queremos hacer. Entonces, multiplicamos estos dos factores, y tenemos un valor de densidad para el óxido de silicio ponderado de 2,595 gramos por centímetro cúbico. 2,595 gramos partido por centímetro cúbico. Lo mismo hay que hacer ahora para el sulfuro de cobre, tener un ponderado. ¿Por qué? Porque después yo pondero el primero, pondero el segundo, sumo los dos ponderados y voy a tener la densidad ponderada de la alimentación. Es como cuando ustedes tienen una nota final de asignatura. La primera nota, por ejemplo, vale un 30%, la segunda nota vale un 70%. Entonces, no suman las dos y las promedian, ¿no es cierto? No, porque tienen ponderaciones distintas. Entonces, nota 1 por 0,3 más nota 2 por 0,7 igual la nota final, una nota ponderada. Aquí también estamos haciendo exactamente lo mismo. Sería la nota 1 por su porcentaje, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un valor. Y después tenemos la nota 2 por su porcentaje y tenemos otro valor. Después tenemos que sumar estos dos valores y corresponde entonces a la densidad ponderada en la alimentación. Ya, pero ¿cómo sacamos entonces el ponderado de la densidad para el sulfuro de cobre? Esto se trabaja ahora ya no con el relave, sino que se trabaja con la cantidad de concentrado que ustedes calcularon. Acuérdense, para el cobre, ocupar la cantidad de concentrado. Para la otra especie que no tiene cobre, ocupar la cantidad de relave. Ya, estamos trabajando con el cobre ahora, tenemos que ocupar la cantidad de concentrado. ¿De dónde sacamos esa cantidad de concentrado? Lo calculamos antes. Aquí está. Toneladas métricas de concentrado, 19,451 toneladas métricas por día. Este lo copiamos, lo pegamos aquí abajito, ¿ya? Y con eso vamos a trabajar. Y hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior. Ahora lo dividimos por la misma cantidad, que son 500 toneladas métricas diarias. Pero cambia, en vez de ser esa cantidad de relave, ahora cambia por la cantidad de concentrado, 19,451. Lo dividimos por las 500 toneladas métricas diarias, lo multiplicamos por 100 para ver qué porcentaje es eso, y tenemos un porcentaje de un 3,9. 3,9%. ¿Ya? Ahora aplicamos el ponderado. Sería 3,9% por su densidad específica o peso específico, pero del sulfuro de cobre. ¿Cuál es la densidad específica del sulfuro de cobre? Vamos al planteamiento del problema y encontramos entonces que el peso específico del sulfuro de cobre es de 4,2. ¿Ya? 4,2, adimensional. Multiplicamos entonces 3,9% por el peso específico de cobre, ¿no es cierto? De sulfuro de cobre, 4,2, ¿ya? Y tenemos entonces aquí un valor ponderado. Da chiquitito porque el porcentaje es pequeño, ¿ven? Por eso es que da chiquitito. Sería 0,164 y aquí unidades de gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, ahora, como dijimos que aquí tenemos los ponderados, ahora tenemos que sumar los dos para tener el valor final.
sería 2,545 más 0,164, lo tenemos aquí, ya eso da un total entonces, o una gravedad específica. En la alimentación, estamos trabajando en la alimentación por ahora, de un ponderado total, 2,759 gramos por centímetro cúbico. Ya, ahí estamos con ese tema, dejémoslo hasta ahí. Ahora hagamos lo mismo, pero no en la alimentación, sino que en el relave. En el relave. Y después hacemos lo mismo para, digamos, el concentrado. En el relave, es muy parecido a lo que acabamos de hacer, pero ahora con los datos del relave. Miren. Ahora, hagamos entonces, trabajemos para el sulfuro de cobre. Sulfuro de cobre. ¿Cuánto es la cantidad de relave que se genera? ¿Cuánto es la cantidad de relave? Aquí nosotros lo calculamos, ¿ven? Lo calculamos. ¿Cuánto es? 480,549. Entonces colocamos aquí, ¿cuánto es la cantidad de relave que se genera? Colocamos 480,549 toneladas métricas diarias. Multiplicamos por la cantidad de cobre que hay en el relave. Eso es un dato del problema también. Si alguien no me cree, vamos a volver para atrás. Que esto es la cantidad de cobre que hay en el relave, ¿ven? 0,3%, y eso para expresarlo en porcentaje, en fracción, hay que dividirlo por 100, sería 0,003. Multiplicamos esto y tenemos entonces la cantidad de cobre como sulfuro cobre que va en el relave. ¿Cuánto es lo que va en el relave? 1,44 toneladas métricas diarias. Esto es diario. 1,44 toneladas métricas diarias. Entonces ahora hago el ponderado, ¿ya? Sería la cantidad de cobre dividido por el total por 100, y lo multiplico por su peso específico, y ahí tengo el ponderado. Ya, veamos. Sería la cantidad de cobre en el relave, 1,44, dividido por la cantidad de relave, 480,549, esta es la fracción, por 100 me da 0,299%, pequeñito. Es poquita la cantidad de cobre que se pierde en el relave, 0,299%. Y eso lo multiplico por el peso específico del sulfuro de cobre, que ya lo tenemos arriba, ¿no es cierto? No lo calculamos, sino que está en el problema, lo pueden revisar ustedes. Multiplicamos el porcentaje por su peso específico para determinar cuál es el ponderado, y eso nos da una densidad específica de sulfuro de cobre en el relave de 0,0126 gramos por centímetro cúbico. Hay que hacer lo mismo ahora para la otra especie que va ahí, también en el relave, que es óxido de silicio. ¿Ya? ¿Cuánto es el óxido de silicio que va en el relave? Acuérdense que en el relave solamente va sulfuro de cobre y óxido de silicio. Por lo tanto, si yo resto al total de relave la cantidad de cobre que va ahí, tengo la cantidad de óxido de silicio. Eso es lo que hice aquí. ¿Ya? Al relave total le resto la cantidad de cobre que lleva, y entonces obtengo la cantidad de óxido de silicio. ¿Cuánto? 479,109 toneladas métricas diarias. ¿Ya? Esto es por día. Estamos haciendo todos los cálculos por día. Ya. ¿Qué porcentaje es esto del total? 479,109 dividido de 480, que es el total de relave, 549 por 100, y eso es un 99,7% es óxido de silicio en el relave. Y ahora multiplicar por la gravedad específica del óxido de silicio, estamos trabajando con ese, por 2,7. Eso da un ponderado de 2,692. ¿Y ahora qué hay que hacer? Igual que en el caso anterior, sumar los dos para tener esta nota final ponderada, ¿no es cierto? Para tener la gravedad específica ponderada en el relave. Los sumamos los dos aquí y tenemos un valor de 2,705 gramos por centímetro cúbico, y eso es la gravedad específica en el relave, la ponderada. Lo mismo hay que hacer ahora, pero en el concentrado. Entonces lo hicimos en la alimentación, lo hicimos en el relave ahora recién, y ahora tenemos que hacerlo en el concentrado. Hay que hacer estas tres cosas para poder avanzar y determinar cuántas celdas de flotación necesitamos. Paso a paso estoy explicando yo porque esto es bien complejo,
¿Ya? Yo estoy explicándolo lo más claro posible, lo más sencillo posible para que todos podamos comprender. Vamos con la parte 3 entonces. ¿Cuál es la gravedad específica o la densidad específica ponderada en el concentrado? Nosotros dijimos que el concentrado era una cantidad que nosotros calculamos que era de 19,451 toneladas métricas diarias. Y que la cantidad de cobre que va en el concentrado es de un 44%. Eso está en el problema. Dice que considere concentración de cobre en el concentrado 44%. Entonces, aquí le colocamos 0,44 para multiplicarlo por las toneladas métricas diarias y vamos a tener entonces la cantidad de cobre que va en ese concentrado. 8,560 toneladas métricas diarias de cobre como sulfuro de cobre. Ya. ¿Qué porcentaje es esto dentro del concentrado? Ya lo dijimos, si nosotros dividimos esto y lo multiplicamos por 100, obviamente vamos a llegar a la misma cifra anterior, que es para corroborar que hay un 44%. ¿Ya? Pero eso ya lo sabíamos. Podrían haber ustedes obviado, saltado esta parte y decir al tiro, voy a multiplicar el porcentaje de cobre por su peso específico. Podrían haberlo hecho aquí directo, no hay ningún problema. Yo hice esto para conocer cuánto es el cobre puro que va en ese concentrado. Entonces, como sabemos que es un 44%, lo multiplicamos por el peso específico del cobre para sacar el ponderado otra vez, sería 1,818 gramos centímetro cúbico. Entonces, ¿cuánto es lo que no es cobre y que va en el concentrado? Dicho de otra forma, estos 19,451 toneladas métricas de diaria no es solo cobre, lleva un 44% de cobre. Eso es 8,560 toneladas métricas diarias de cobre. Y la diferencia con 19, ¿qué es? Son otras impurezas, es decir, óxido de silicio. Entonces, ¿cuánto óxido de silicio va? Tendría que restar 19,451 menos 8,560. Si yo hago esa resta, la tengo aquí abajito, me da 10,491 toneladas métricas diarias de óxido de silicio. Ahora calculo el porcentaje. Sería 10,891 dividido de 19,451 por 100. Eso me da un 56%. Claro, alguien podría haber dicho, profe, pero podría haberlo hecho también a 100%, le resta ese 44% y le da 56%. También puede ser, sí, pero si lo hacen de esa forma, no van a conocer cuánto es el flujo de óxido de silicio que va. Bueno, si lo hacen como yo les digo, paso a paso, van a llegar entonces que hay que multiplicar 56% de óxido de silicio por su densidad específica del óxido de silicio, que es 2,7. Y tenemos el ponderado de 1,512. Sumamos ambos en el concentrado, tenemos entonces una gravedad específica de 3,360 gramos por centímetro cúbico. Ya tenemos entonces densidad específica en la alimentación, 1. Segundo, tenemos la densidad específica ponderada, ¿no es cierto?, en que después vamos a tener que trabajar con ella en el relave. 2 y 3 tenemos entonces la gravedad específica en el concentrado, la ponderada, que es la que acabamos de obtener, 3,360 gramos centímetro cúbico. Ya. Ahora tienen que ir al tercer paso. Tercer paso, que es determinar cuánta agua va en el relave. ¿Cuánta agua? Yo le puse aquí cálculo de agua en el relave o en los relaves. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esa cantidad de agua? Ahora les voy a enseñar. El paso a paso. Ya. Entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de agua en el relave? Aquí hay una fórmula, una ecuación que tenemos que utilizar. ¿Ya? Lo primero es utilizar esto que está aquí. Yo aquí se las presento. Hay que calcular el porcentaje de sólidos. ¿Cómo se calcula eso? Con esta expresión que tenemos aquí. Donde GE es la gravedad específica, pero en el relave, porque estamos calculando el agua en el relave.
Entonces hay que ocupar los datos del relave. G es la gravedad específica en el relave. S, ρ, es la densidad de la pulpa. ¿Ya? Esta es la misma siempre, la densidad de la pulpa está dada en el problema más arriba, que es 1300 gramos centímetro cúbico. Está dada en el problema, no hay que calcularla, está dada en el problema. Después tenemos, bueno, esos 1000 es una constante, G, que es la misma de arriba, que es la gravedad específica, y esa densidad es la densidad de la pulpa que está arriba, ¿ok? Ya. Entonces, reemplacemos, los 100 los reemplacé aquí, el G, la gravedad específica en los relaves, lo calculamos nosotros antes, es 2,705, ¿sí? Lo calculamos un poquito más arriba, reemplazo aquí nomás. Después tenemos la densidad de la pulpa, que está dado en el problema. Esta no se calcula, está dada en el problema, 1300, le resto 1000. Estos 1000 son los de la fórmula. Abajito reemplazo la densidad específica del relave, que la calculé, que es la misma de aquí arriba, ¿no es cierto? 2,705 menos 1, y por el ρ de la pulpa, que es la misma que está arriba, 1300. Esto arroja el valor en, aquí dice, porcentaje, ¿ya? Porcentaje sólido, 36,612%. Ya. ¿Qué hacemos con eso ahora? Tienen que hacer la siguiente operación. Y de aquí va a salir la cantidad de agua que hay en el relave. Cantidad de agua que hay en el relave. Sería, hay que determinar el porcentaje de agua. El porcentaje de agua y multiplicarlo por la cantidad de relave. ¿Ya? Eso es. Porcentaje de agua, multiplicarlo por la cantidad de relave. Esto es el porcentaje de sólido. Entonces, ¿cómo se calcula el porcentaje de agua aquí? Sería 100, ¿ya? Que es 100%, por eso es 100. 100 menos el porcentaje sólido dividido por el porcentaje sólido. Cuando ustedes hacen esto, lo que están calculando es el porcentaje de agua. ¿Ok? Si lo hacen así, van a calcular el porcentaje de agua. Y multiplican por el total de relave, porcentaje de agua por el total de relave, van a tener entonces el total de toneladas métricas diarias de agua por día. Por agua por día. ¿Ya? En este caso, 831,996 toneladas métricas diarias en el relave de agua. Eso es lo que va. ¿Sí? Eso es lo que va como agua en el relave. Ya. Después tenemos que hay que calcular lo mismo, la cantidad de agua, pero ahora en el concentrado. Y esto se hace como lo siguiente. La cantidad de agua en el concentrado va a ser igual a la cantidad de agua en la alimentación menos la cantidad de agua en relave. La cantidad de agua en relave lo sacamos recién. Habría que calcular la cantidad de agua en alimentación. Si tenemos esto, entonces lo restamos a la cantidad de agua en relave y tenemos la cantidad de agua en concentrado. Veamos cómo se calcula la cantidad de agua en alimentación. Agua en la alimentación se calcula como, otra vez hay que sacar el porcentaje de sólido, ¿sí? Entonces ustedes sacan el porcentaje sólido con la misma ecuación anterior, reemplazan, digamos, con los valores y van a tener un porcentaje, en este caso 36,196. ¿Cómo se calcula el agua en la alimentación entonces? De la siguiente forma. Sería la cantidad de material que entra en la alimentación, está dado por el problema, 500 toneladas métricas diarias. Esto no se calcula, viene en el problema, son 500 toneladas métricas diarias que entran a la planta concentradora. Así dice el problema, se coloca aquí, ¿ok? En el numerador. Y se multiplica por, paréntesis, 100, y se coloca aquí el porcentaje de sólido. Este que está aquí arriba hay que calcular. Lo ponen aquí abajito. Y dividen todo por el porcentaje de sólido. ¿Ok? Esto es lo que hay que hacer para calcular la cantidad de agua en la alimentación. Esto es mucho más complejo que como yo lo estoy explicando. Yo lo estoy explicando con palabras simples para que todos entendamos y tengamos más o menos una noción de cómo calcular esto y cómo llegar al agua de alimentación. Si ustedes siguen estos pasos al pie de la letra, van a entonces tener que la cantidad de agua en la alimentación es de 881,370 toneladas métricas diarias. ¿Ya? Ya tenemos entonces las toneladas métricas diarias en la alimentación. Entonces nos vamos a la ecuación de acá arriba, que dice, el agua en concentrado va a ser la cantidad de agua en la alimentación menos el agua en relave.
Acabo de calcular el agua en la alimentación y calculamos antes el agua en relave y solamente reemplazamos. Entonces, el agua en el concentrado va a ser el agua en la alimentación, 881,370 toneladas métricas diarias, menos el agua en relave, que es 831,996 toneladas métricas diarias. Eso me da un resultado de que en el agua en concentrado de 49,374 toneladas métricas diarias. ¿Ya? Eso es. Eso es. Y si alguien quiere calcular el concentrado de sólido, el porcentaje de sólido en concentrado, va a ser entonces la cantidad de relave dividido del total. ¿Sí? La cantidad de relave dividido del total. ¿Y cuánto es el total? Sería la cantidad de este 19,451 lo calculamos antes nosotros. A ver, yo le voy a ver dónde lo calculamos. Lo calculamos aquí. ¿Ven? Tonelada métrica de concentrado, 19,451. Lo calculamos nosotros en el punto B. Estas son las toneladas métricas de concentrado. Entonces, si a eso nosotros le sumamos el agua que lleva el concentrado, ¿no es cierto? Aquí sería la cantidad de cobre que lleva el concentrado más la cantidad de agua, hace un total de flujo. ¿Cuánto? 68,825. ¿Qué porcentaje en la cantidad de sólido en esta pulpa total? Hay que dividir la cantidad de cobre dividido por el total por 100. ¿Sí? Y eso da 28,262. Bueno, es un cálculo final que hay que hacer aquí para determinar cuánto es el sólido en el concentrado. Pero hasta ahora hemos estado trabajando en porcentaje y en toneladas métricas. En toneladas métricas. Pero ¿cómo esta tonelada métrica la llevo, por ejemplo, a un flujo, a metros cúbicos por segundo, a litros por segundo, o en galones por minuto? Que si yo tengo galones por minuto, después los puedo llevar a litros por segundo, a metros cúbicos por hora, a metros cúbicos por segundo. Bueno, da lo mismo, pero si yo tengo una ecuación que me lleve las toneladas métricas a un volumen, a un flujo volumétrico, sería fantástico. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Determinación de los flujos. Pero como esta ecuación está hecha, está desarrollada para sistema inglés, el resultado nos va a arrojar en galones por minuto. ¿Ok? Nos va a arrojar en galones por minuto. Pero no importa, porque si ustedes tienen los galones por minuto, después basta con transformar nomás a litros por segundo o a metros cúbicos por segundo, así que ahí ya tienen todas las unidades correspondientes a flujos volumétricos. Así que esta ecuación igual nos sirve porque nos lleva de toneladas a galones por minuto, ¿sí? Es decir, a volumen por minuto. Puede ser, después la transforman a litros por segundo, litros por hora, metros cúbicos por segundo, lo que quieran. Ya, pero como no hay una ecuación directa, para llevar a litros por minuto o a metros cúbicos, hay una que lleva a galones por minuto. Igual nos sirve porque después lo podemos llevar a las unidades de volumen que queramos. Después un problema de transformación nomás. Pero el problema ya estaría resuelto. Entonces, ¿cuáles son los flujos en la alimentación? Se calcula de la siguiente forma. Galones por minuto en la alimentación, ojo, galones por minuto en la alimentación va a ser igual a, esta es la ecuación. Esto es una constante, siempre va a ser la misma. 18,347277. Eso lo repiten siempre porque no va a cambiar, siempre la misma. ¿Ya? Eso sale de un análisis experimental, así que eso no cambia. No está calculado de ninguna parte aquí en el problema, tampoco está calculado de alguna forma especial, no. Es el valor que trae la ecuación. Siempre ustedes ocupan el mismo 18,347277. Lo multiplican en el numerador por las toneladas métricas que ustedes van a procesar en su planta. En este caso, 500. 500 toneladas métricas diarias. ¿Ya? Abajo es el porcentaje de sólidos en la alimentación. Eso tienen que calcularlo. Lo calculamos, a ver. Aquí no, porque este es el porcentaje sólido en el concentrado. Vamos a mirar los sólidos en la alimentación. Vamos a mirar los sólidos en la alimentación. Este tampoco, porque estos son sólidos en relave. Vamos a mirar entonces el sólido en la alimentación. A ver, a ver, a ver. Porcentaje sólido en la alimentación. Ya nos pasamos, parece que estamos más bajitos. En el relave, en el concentrado, ¿no es cierto? En la alimentación, aquí está.
Porcentaje sólido en la alimentación, 36,196. Y eso es lo que va aquí. Aquí, entonces, porcentaje sólido en la alimentación, ¿ven? En la alimentación, eso estamos calculando, 36,196. Y lo multiplican abajito por la densidad de la pulpa que está dada en el problema, no está calculada, sino que está dada en el problema. El problema dice cuánto es la densidad de la pulpa, que es, tiene que estar en kilogramos por metro cúbico aquí, por eso es que está en 1,3, ¿ya? No en 1300 gramos centímetro cúbico. En este caso tiene que estar, según esta ecuación, tiene que estar, esta cantidad de 500, tiene que estar en toneladas métricas diarias, ¿ya? No puede estar en toneladas métricas por segundo o en kilogramos por hora, no, tiene que estar en toneladas métricas diarias, entonces son 500 toneladas métricas diarias. Este porcentaje no puede estar como fracción, tiene que estar como porcentaje directo, ¿sí? No puede estar 0,36196, no, tiene que estar 36,196, ¿ok? Tal como arroja acá el porcentaje sólido, así. Se reemplaza aquí. Y la densidad tiene que estar en kilogramos por metro cúbico. Entonces la densidad está dada más arriba como 1300 gramos por centímetro cúbico. Yo tengo que transformarla a kilogramos por metro cúbico y eso da 1,3 kilogramos por metro cúbico. En estas unidades yo tengo que ingresarlos para que todo esto me dé en gramos, perdón, en galones por minuto. Si yo ingreso los valores y unidades correctas aquí, entonces me va a dar 194,956 galones por minuto. ¿De qué? De flujo en la alimentación. Todo esto es la alimentación. Ahora hay que hacer lo mismo para el relave, ¿ven? Con todos los datos del relave. Nuevamente, ¿cuántos galones por minuto de relave son? Esa cifra que no cambia, es la misma, pero aquí cambia. ¿Cuánto es el relave? 480,549 toneladas métricas diarias. ¿Cuánto es el porcentaje de sólido del relave? ¿Por qué es diferente a este? Porque este es de la alimentación. Y del relave nosotros lo calculamos y es un poco distinto. Es 36,612. Y la densidad de la pulpa no cambia. Yo no le puse la unidad porque ya sabemos las unidades que están arriba, entonces 1,3 siempre no va a cambiar. Entonces, ese 18,347277 no cambia, nunca. La densidad de la pulpa que está aquí abajo tampoco cambia. Lo que va a cambiar es ese flujo, ¿no es cierto? En este caso, porque es del relave, y el porcentaje sólido que acá también tiene que ser del relave. Si yo coloco estos valores acá, voy a tener entonces el flujo de relave de 185,242 galones por minuto. ¿Ya? Esto es minuto. Acuérdense que todo esto da por minuto. Minuto. Ahora lo mismo para el concentrado. Entonces ahora ya este valor no me sirve para reemplazarlo abajo porque ese es del relave. Ese porcentaje sólido tampoco me sirve porque ese es del relave. Tengo que poner ahora los porcentajes y los valores del concentrado. ¿Cuántos galones por minuto concentrado? Ese valor permanece fijo, lo multiplicamos por la cantidad de concentrado en toneladas métricas diarias. Lo calculamos antes son 19,451 toneladas métricas diarias. El porcentaje sólido en el concentrado, lo calculamos también antes, es de 28,262. Y lo multiplicamos por este valor que no cambia, que es la densidad de la pulpa, 1,3. Ya. Ahí entonces nos va a arrojar un valor de 10,118 galones por minuto de concentrado. Entonces tenemos el flujo de alimentación en galones por minuto, tenemos el flujo de relave en galones por minuto y tenemos el flujo de concentrado en galones por minuto. Pero todavía no llegamos al número de celdas, porque nos están pidiendo, el problema no nos dice, dígame cuáles son los flujos, nos dice cuál es el número de celdas que necesita. Ahora la vamos a calcular. Ahora recién un cálculo simple, pero ocupando todo lo anterior. Quinto paso. Cálculo del número de celdas Rouger. Número de celdas nomás, equipos de flotación. ¿Cómo se calcula esto? Con esta expresión que está aquí. Fácil, todo lo demás es complejo, pero esto que está aquí es fácil. Número de celdas que necesita usted va a ser igual a el volumen de la pulpa alimentada por el tiempo de flotación. Aquí les coloqué
en la unidad que corresponde, dividido por 1440, aquí abajito BK es la capacidad de cada celda, y K es cuánto usted va a llenar la celda. No la puede llenar al 100%, porque tiene que dejar espacio para la espuma, entonces llénenla hasta un porcentaje. ¿Cuánto? Entre un 75 y un 85%, eso es lo que recomiendan, ¿ve? Yo creo que utilicé la media, 80%. Entonces yo dije, voy a llenarla hasta un 80% para que el otro 20% sea espuma y se genere esa espuma. ¿Ok? No lo voy a llenar hasta el tope porque si no la espuma no va a alcanzar a generar, se va a caer para los costados y no va a ser eficiente el proceso. Entonces la voy a llenar hasta un 80%. Pero si alguien quiere llenarla hasta un 75%, va a tener que poner aquí 0,75. Si alguien quiere llenarla hasta un 85%, va a tener que poner aquí 0,85. Yo ocupo una media aquí, 0,8. Entonces voy a colocar aquí 0,8. ¿Ok? Entonces, aquí dice en porcentaje, ¿no es cierto?, de llenado, pero aquí tienen que colocarlo en fracción. ¿Ya? O si quieren 75 dividido por 100, 80 dividido por 100, u 85 dividido por 100. Yo lo pongo directo 0,8. Ya. Entonces, ¿tenemos el tiempo? Sí. Según el problema son 12 minutos. Esto es un valor constante. BK, creo que capacidad de la celda, ¿la tenemos? Sí. Tenemos esta capacidad de la celda. Después tenemos, esto también lo tenemos. Yo dije que voy a trabajar con un 80%, 0,8. Entonces habría que ver esto de dónde lo sacamos, el volumen de la pulpa alimentada. Fácil, porque acabamos de calcular nosotros aquí un volumen de la pulpa alimentada, ¿ya? Que es 194,256. Yo aquí se lo noté, ven que hay una flecha aquí. Aquí hay una flecha. Esta flecha viene de dónde? Sigámosla, de aquí. Esta es la alimentación en galones por minuto. De aquí. Este es el valor de la pulpa alimentada. 194,956 galones por minuto. Esto es lo que va entonces, seguimos la flecha y va aquí. 194,956 galones por minuto. ¿Cómo hay que colocarle la ecuación? En la ecuación hay que colocarla en metros cúbicos por día. Eso dice colóquenla en metros cúbicos por día. Y yo la tengo en galones por minuto, entonces hay que transformarla. Pero eso es lo de menos, no hay problema con eso. Entonces yo esto lo transformo. Los galones lo voy a transformar a metros cúbicos. Entonces, un galón equivale a esa cantidad de metros cúbicos. Y los minutos los voy a transformar a día. ¿Sí? Entonces lo transformo a hora primero aquí y después lo transformo a día. Entonces, todo esto implica que el volumen de esta pulpa, o el flujo, ¿no es cierto?, de la pulpa alimentada en metros cúbicos por día va a ser 1062,588 metros cúbicos por día. Y eso lo reemplazo acá. ¿Ya? Eso lo reemplazo ahí. Entonces tendría este valor, tendría el tiempo, que son 12 minutos, tendría 1440, tendría 0,8, que es el K, me falta la capacidad de cada celda. Tiene que estar en metros cúbicos. ¿De dónde sale esta capacidad de cada celda? Miren, me vamos a ir para atrás en el problema, porque en el problema dice que yo voy a considerar una capacidad de celda de 100 ft cúbicos. 100 ft cúbicos, pero tengo que meterle la ecuación como como metros cúbicos. Entonces tengo que transformar estos 100 ft cúbicos a metros cúbicos, y ahí recién lo meto en la ecuación. Vamos a ver, entonces, es un problema de transformación simplemente, aquí. Entonces voy a transformar, para determinar este volumen de la celda, o la capacidad de la celda en metros cúbicos, voy a transformar estos 100 ft cúbicos que yo, o que el problema dice, por eso le coloco aquí supuesto, ¿no es cierto? Que voy a trabajar con puras celdas de 100 ft cúbicos, el problema lo dice. Pero, ¿a cuántos metros cúbicos equivalen estos 100 ft cúbicos? Bueno, transformación simple nomás. Aquí está. ¿Sí? De factor de conversión, entonces sé que un ft cúbico equivale a esa cantidad de metros cúbicos. Entonces aquí transformamos y tenemos que esto equivale a 2,8317 metros cúbicos. Esto entonces voy y lo reemplazo en la ecuación. Y aquí ya tengo la ecuación, ¿no es cierto? Y reemplazo ahora nomás, pues. Entonces voy a tener el volumen de la pulpa alimentada, lo calculé aquí,
1062,588. ¿Ven? Lo coloco acá. Listo. No le puse las unidades porque si están las unidades correctas, va a dar todo adimensional. Si ustedes quieren, después colocan la unidad y todo y verifican. Todo es adimensional. Después tenemos aquí 12. ¿Qué es esos 12? Estos 12 es el tiempo de flotación. El problema dice 12 minutos. Ya. Este 1440 es para llevar este valor de días, metros cúbicos por día, ¿no es cierto? Es para llevarlo, perdón, esto que está acá, 12 minutos, 12 minutos para llevarlo a día, ¿ya? Y que sea consistente con esto que está aquí y que se eliminen el factor tiempo. Por eso quedan 1440. Porque un día tiene 1440 minutos. Después que tenemos BK, que es el volumen de una celda, pero en metros cúbicos. Aquí lo tenemos. 2,88317 metros cúbicos. Y todo eso abajo por el factor K, que es como el porcentaje de llenado. Yo dije que iba a trabajar con un 80%, entonces le coloco por 0,8. Ya. Todo esto me arroja un número de celdas adimensional. En este caso, el valor exacto es 3,908. ¿Ya? No te van a vender 3,9 celdas, te van a vender o 3 o 4 o 5 o 6. Entonces requieren ustedes 4 celdas. 4 celdas, ¿ok? Eso es. Pero, ojo aquí, no está puesto acá, no está puesto, pero yo se los digo. 4 celdas son las que ustedes necesitan para procesar las 500 toneladas métricas diarias. Siempre que estén ocupando las 4 celdas, van a ser capaces de procesar las 500 toneladas métricas diarias. Pero ¿qué pasa si se echa a perder una celda? O sea, hay que hacerle mantención a una celda, o hay que cambiarle algún repuesto a una celda, van a tener 3 funcionando nomás, y ya no van a poder procesar 500 toneladas métricas diarias, van a poder procesar, no sé, a lo mejor 350 o 400 toneladas métricas diarias. Entonces, nosotros necesitamos asegurar que se van a procesar siempre, siempre, siempre 500 toneladas métricas diarias, siempre. Y eso se logra con 4 celdas, siempre que no falle ninguna, pero alguna va a fallar alguna vez. Entonces, ¿qué hace uno? Tiene que comprar más celdas de lo que necesita. Necesito 4 siempre. Entonces, compro más celdas de lo que necesito. Entonces, ustedes aquí pueden aplicar, por ejemplo, 4 celdas router, compren 2 más. Entonces van a comprar 6 celdas. Entonces van a estar siempre 4 operando y las otras 2 van a estar ahí detenidas por si falla alguna, meter una de esas y siempre van a estar procesando 500 toneladas métricas diarias. Entonces, estas 4, lo que arroja esta fórmula, este proceso, este ejercicio, es que a ustedes les indica cuántas necesitan justo para procesar 500 toneladas métricas. Necesitan 4. Pero si falla una, no van a procesar 500 toneladas métricas diarias, van a procesar menos. Y no nos sirve. Tienen que estar siempre 4 funcionando. Entonces voy a comprar 4, más, en este caso, 2 más. ¿Sí? Entonces estas 2 van a estar ahí esperando. Si alguna de estas falla, o tengo que retirarla por mantención, falla una y meto una de estas para acá. Siempre voy a procesar 500 toneladas métricas diarias. ¿Ok? Ya. Para que lo consideren ustedes en su proyecto. Para que lo consideren. Siempre hay que tener como un poquito más de seguridad. ¿Ya? Unas celdas de seguridad, digamos, de margen. Ya. Hemos terminado el ejercicio entonces. Todo lo que hemos hecho es solamente para determinar el número de celdas que es necesario contar o tener funcionando siempre para procesar en esta planta concentradora 500 toneladas métricas diarias. ¿Ya? Con esto entonces hemos determinado el número de celdas de flotación y le he mostrado todo el cálculo para determinar el número de celdas de flotación paso a paso. Ya, yo les dejo esto entonces en reco, este archivo va a quedar disponible de inmediato en reco para que ustedes lo vean, y esta grabación, como siempre, la voy a dejar entonces disponible en la carpeta que tenemos para este efecto en Drive. ¿Ya? Analicen, revisen, vayan con su cuaderno paso a paso mirando lo que hemos visto aquí, vayan haciendo sus propios cálculos y van a poder determinar sin ningún problema si siguen el paso a paso y son obedientes con lo que yo les he mencionado,
van a poder determinar entonces el número de celdas de flotación para su proyecto. ¿Ya? Entonces, repito, el documento queda en Reco y yo les dejo entonces en Drive la grabación del video. ¿Ok? Que estén bien, gracias a todos y nos vemos la próxima clase.